¿qué? Podríamos, hay ciertos debates con respecto a la Cena del Señor en redes sociales. Por ejemplo, existe la postura católica, la transustanciación, existe la consubstanciación y hay otra derivado que me han agregado ahí. En la Iglesia de Dios creemos que la sustancia no puede ser transformada. Por ejemplo, la transustanciación está basada en que el pan que se utiliza para la cena, en el momento que se consagra, es transformado en el cuerpo literal de Cristo. Amén. Porque el vino que se emplea para la cena, en la oración de consagración, se transforma literalmente en la sangre de Cristo. La Iglesia de Dios no creemos eso. Porque si cada vez que alguien va a celebrar la cena del Señor, el pan se tiene que transformar en el cuerpo literal de Cristo, entonces significaría que nosotros somos caníbales y nos estamos comiendo a Cristo, literalmente hablando, para la cena. Eso no tiene sentido. Porque nos estamos bebiendo literalmente la sangre literal, para la redundancia, de Jesucristo. Pero tampoco es así. Ahora, ¿qué si creemos? Y esto está comprobado bíblicamente. ¿Qué si creemos? Que el pan que se emplea solamente es un simbolismo del cuerpo de Cristo que fue crucificado por nosotros. Amén. Y que el vino simbólicamente representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Entonces, no es que literalmente se transforme, como lo enseñan ciertas creencias. Por ejemplo, surgió otra allá por la Edad Media, que era la consubstanciación, diferente a la transubstanciación, que es la forma como interpreta la Iglesia Católica. La consubstanciación tiene que ver que Cristo está con la sustancia, en la sustancia, no de que la sustancia se transforma en el cuerpo literal o en la sangre literal, sino que la consubstanciación tiene que ver con que Cristo está con y en la sustancia. La sustancia no es el cuerpo literal, pero sí Cristo está con él. Recalco, a diferencia de la fe evangélica, y digo que evangélica porque resulta que los movimientos originales de protestantes tienen la misma definición que tiene la Iglesia Católica. Y nosotros no somos protestantes, ese es un sobrenombre mal puesto a la Iglesia evangélica, porque para nosotros somos derivados de Martín Lutero. Pero ya lo que hemos dejado claro en toda persona y es que la Iglesia evangélica no es un derivado de Martín Lutero, de la reforma protestante. La Iglesia evangélica es un derivado de la Iglesia primitiva que el hecho de los apóstoles. Por eso es que la doctrina nuestra no se parece con la doctrina católica. La doctrina nuestra contradice muchas cosas de la reforma protestante. No estamos de acuerdo al 100% en todo lo que el protestante enseñó, pero sí estamos de acuerdo con las enseñanzas que los apóstoles nos dejaron. Entonces, ¿quién instituyó la cena? Jesús. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Amén. Quiero decir algo más. La Santa Cena tiene un origen. Ahora, ¿cuál es el origen de la Santa Cena? ¿Dónde nace? Pues yo creo que la Santa Cena que nosotros practicamos solamente es una parte, una parte de una celebración que se conoce como la Pascua. Amén. Y la Pascua inicia en Egipto, pero no practicado por los egipcios, sino practicado por los israelitas. Cuando estaban a punto de salir de Egipto, el Señor les ordenó que mataran becerritos, que cocieran pan sin levadura, que comieran hierbas amargas, para que celebraran la Pascua ahí. Y ahí tiene un significado la Pascua en Egipto.
El significado de la Pascua ahí es el paso de la muerte, porque así lo interpreta, el paso de la muerte, que era la vida que yo vivía en la esclavitud, ante el látigo, ante el sufrimiento, ante la situación. Entonces, el paso de la muerte a la vida, es decir, salir de Egipto y entrar al camino hacia Canaán, era dejar la vida de muerte, de esclavitud, y tomar la vida de libertad hacia la vida en Dios, que son las promesas de Él. Amén. Entonces, la Santa Cena dice ahí, allá se consumió el pan sin levadura. Entonces, cuando Jesús está aquí, usted puede estudiar en los fondos, en los evangelios. Dice que Jesús pidió que fuera donde cierto hombre y que le dijera: esta noche o este día celebraré la cena con mis discípulos en tu casa. Así es. Celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Y dice que el pueblo le dijeron a hombre, el hombre preparó un lugar donde celebró la Pascua el Señor con los discípulos. Pero al final de la Pascua, de que hizo la ceremonia, la actividad de la Pascua, entonces él toma algo que era de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, y esa parte el Señor la consagra para la iglesia. Amén. ¿Y cuál es esa parte? La parte donde se consume el pan sin levadura. Así es. El pan sin levadura. Y a esto el Señor agrega no solamente el pan sin levadura, sino que también agrega el vino. El vino. En la Pascua, en la actividad propia de la Pascua, en lugar de vino, se comía hierbas amargas. Sí. Se comía la carne del corderito asada. Así es. Se comía el pan sin levadura, pero en vez de vino se comían hierbas amargas. Cada una de esas cosas tenía un significado. En la Pascua, la carne del cordero representaba la promesa de Jehová de que un día le enviaría a un redentor al mundo. Amén. Para redimir al hombre, a la humanidad, su pecado, Jesucristo. Entonces, la carne del cordero era un simbolismo o una pronunciación de que Cristo o el Mesías venía a redimir a Israel y al mundo. El pan sin levadura representaba de que ese cordero que iba a venir a redimir al mundo iba a venir sin contaminación. Amén. Y dice la carta de los Hebreos, de Jesús, que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Entonces, ¿qué significa? De que el pan sin levadura identifica la integridad, la santidad, la pureza de Jesucristo como redentor de nosotros. Las hierbas amargas dentro de la Pascua representan el sufrimiento que Jesús iba a padecer para Israel. Comer hierbas amargas era recordar los momentos duros que Dios vivió. Así es. Cada vez que ellos comen, celebran la Pascua y comen, porque ellos lo hacen, y comen hierbas amargas, ellos traen a la mente lo que sus hermanos vivieron en Egipto, aquellos tiempos duros, difíciles. Entonces, pero para la iglesia, comer el pan representa comer el pan representa exactamente el sacrificio de Jesús, nuestro Salvador, que fue ejecutado por amor a cada uno de nosotros sin merecerlo. Y beber el vino representa recordar aquella sangre preciosa, inmaculada, inocente, que fue derramada por nosotros. Imagínense ustedes, Barrabás era, bueno, se dice que Barrabás, a veces lo he preguntado un poco mal, porque hemos hablado de Barrabás que era un criminal, que era un asesino, que era un ladrón, que era un montón de cuestiones. Yo sé que Barrabás simplemente era un guerrillero que defendía los derechos de su pueblo. Era un guerrillero que defendía la paz de su pueblo, que defendía la sociedad pasiva de su pueblo, y que a causa de eso en un momento tuvo que matar a alguien en defensa de su pueblo. No era un gentil, era un judío que defendía los derechos de su pueblo judío.
Número uno, la cárcel. Pero número dos, la muerte, porque un soldado romano no se le podía tocar. Por eso cuando Pedro le quitó la oreja a Marco, Jesús estuvo atento a cogerla y volverla a poner. Porque resulta de que por esa oreja que Pedro había cortado, a Pedro le iban a quitar la cabeza de inmediato. Entonces Jesús, salvando la vida de Pedro, recogió la oreja y se la puso a Marco, porque si no, Roma mataba de inmediato a Pedro. Entonces, pero resulta de que Barrabás es presentado y Jesús por otro lado pregunta: ¿a quién dejamos libre? A Jesús, el que dice que es el rey de Israel. La peor ofensa por el día. Que alguien dijera que era el Salvador de Israel, el Mesías de Israel, el rey de Israel. Esa es la peor ofensa. Aunque no era un título tampoco que Jesús había atribuido a sí mismo. Jesús nunca le dijo: yo soy el rey de Israel. Pero la gente así lo proclamó. El rey de Israel, inclusive cuando lo crucifican con los clavos, le ponen una escalita arriba. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y fíjate que para muchos judíos, porque luego del rótulo, se ofendían, a pesar de que sabían de que lo habían puesto ahí como una forma dura para Jesús, pero para el judío eso era escarnecer a la nación o el pueblo. Así que ese que estaba crucificado al rey de los judíos era la peor ofensa para los judíos y no les gustó. Pero el rey ordenó que ese rótulo no fuese cambiado, no fuese quitado. Por lo tanto, Jesús murió con un rótulo que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Amén. Y así murió. Con ese rótulo, Jesús, el rey de los judíos. Y la realidad de él es el rey de los judíos, pero también el rey de la iglesia y del mundo. Entonces dice: quiero realmente tocar. Quería comentar un poquito la historia para que entendamos de qué se trata sobre la cena. ¿A dónde tiene el origen? El origen propio de la cena del Señor. Bueno, el origen primario es en la Pascua. Ya expliqué. En lo que Jesús hace que toma parte de la Pascua y lo guarda y lo consagra para nosotros en la iglesia. Y luego de eso, él agrega algunos elementos que no estaban bien incluidos en la Pascua, pero que sí los agrega para nosotros. Ahora dice aquí: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Como dice: esto es mi cuerpo, no, esto es la representación de mi cuerpo. Muchas personas toman la idea y dicen: Jesús no está diciendo que es la representación o que esto simboliza el cuerpo. Es lo que dice: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. No dice, no es un simbolismo. Literalmente Cristo dice que es el cuerpo. Pero si Jesús no está hablando de una forma simbólica, cuando Jesús dijo que el que lo comía a él tenía vida, entonces si Jesús está hablando literalmente, cuando él llega a eso, esa declaración que el que me come a mí tiene vida, entonces ¿sabe qué ha hecho la gente? Lo hubieran hecho pedazos y cada vez se hubiera comido un pedazo de Jesús y hubieran logrado tener vida eterna. Pero Jesús está hablando de una forma simbólica, así hablando. Verso 25: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es, el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Entonces, preguntaba a la pastora alguien y dijo: ¿qué tan importante es celebrar la cena del Señor? Y ustedes que es bien importante. Amén. Sí. Porque cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordándole a la gente que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre era la señal del nuevo pacto de Dios con la humanidad, de Dios con nosotros. Y dice aquí, oye bien, y habiendo dado gracias, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. En primer lugar, cada vez que celebremos la copa, la cena del Señor, hagámoslo para recordar lo que Cristo ya padeció por nosotros. Amén.
Uno de los problemas que trata Pablo en la lectura que tomó el hermano Joaquín de inicio es que mucha gente celebraba la Pascua, la cena del Señor, y ni siquiera entendía de qué se trataba. Así es. Ni siquiera entendía de qué se trataba. Por ejemplo, hay algunos mitos y hay alguna realidad en cuanto a la cena del Señor. Por ejemplo, ¿por qué ponía la gente a celebrar la cena indignamente y a qué se le llama celebrar la cena indignamente? Bueno, según Pablo, celebrar la cena del Señor indignamente tiene que ver con el simple hecho de no discernir los elementos de la cena. Es decir, no tener significado. ¿Qué simboliza el cuerpo? ¿Qué simboliza el vino? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué la celebramos? Entonces, mucha gente lo hacía loco hasta el punto de que, si ustedes leen detenidamente los párrafos donde Pablo está abordando este tema, se van a dar cuenta ustedes que hay hermanos que la van a celebrar la cena del Señor y se emborrachaban en plena cena. El motivo es porque se celebraba de una forma de ágape. Se dice que primero, antes de tomar la parte ceremonial de la cena, se celebraba un ágape donde todos los hermanos llevaban algo que comer. Pero especialmente los ricos de la iglesia, los que tenían recursos, llevaban buena comida, llevaban buenos vinos, y resulta de que los vinos que llevaban eran vinos fermentados. Y dice Pablo, que tremendo hermano lo que ustedes hacen. Que mientras uno llega con necesidad a la iglesia, otros, Pablo, están rebalsando. Uno está borracho y otros que van a estar rebalsando mientras otros tienen necesidad de la misma iglesia. Eso era hacer indignamente. A eso Pablo está haciendo también, que llegaba a comer a los cachetes, a beber vino fermentado, hasta emborracharse. Y Pablo dice, eso no es así. Y dice, a causa de eso que están haciendo ustedes, muchos de ustedes ya se murieron. Así Pablo, muchos de los que estaban entre ustedes ya se murieron, porque no entendieron lo que estaban haciendo. Llegaban a emborracharse y a comer hasta quedar vomitando de lleno, mientras que otro hermano llegaban con necesidad. Y a la hora de la Navidad no había nada para ellos, pero lo que más aportaban era lo que más tardaban. Entonces, Pablo dice que eso es celebrar la cena indignamente y que a causa de eso muchos ya murieron. ¿Por qué no puede celebrar la cena o ser parte de la celebración de la cena una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón? Porque una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón todavía no entiende. Todavía no entiende. No puede discernir el cuerpo, la sangre y el sacrificio de Cristo. Puesto que si no ha recibido a Cristo en el corazón, es porque no ha entendido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Uno se entrega a Cristo cuando no entiende. No, si no quiero subir por mí, cosa seria, y que yo esté realmente negándome seguirlo, negándome servirle. No. Entonces, cuando la persona entiende, dice, lo voy a recibir en mi corazón y le voy a servir, porque lo que él hizo en esa cruz por mí no tiene precio que pueda pagar. Entonces, como he entendido, se convierte. Se convierte en hermano. ¿Y por qué no los hermanos que no son bautizados, que ya han recibido a Cristo, por qué no pueden participar? Yo les voy a decir algo con respecto a eso. Hasta cierto punto, son cuestiones administrativas de la diferentes iglesias. Hay iglesias donde bautizados y no participan. Pero son cuestiones de administración de la iglesia. ¿Por qué la iglesia de Dios aceptamos como una norma que una persona no bautizada no participe en la cena del Señor? Sencillo. Porque la iglesia de Dios hemos entendido que cuando aceptamos el bautismo es porque hemos completado de discernir el sacrificio de Cristo de la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y como esto es una ordenanza, Así es. las ordenanzas no son para cumplir si queremos. Así es. Que tenemos que cumplir. Amén. Es como el bautismo, que es una ordenanza de lavar los pies, es una ordenanza de limpiarse. No, si queremos. Hay personas que dicen,
Si no practica la lavado de pies, yo no sé si es porque ya recibió el mensaje de Jesús para los discípulos o no. Con respecto a la cena del Señor, si no se ha bautizado, es porque hay algo que siente que le falta que arreglar. Entonces, debido a ese motivo, la Iglesia de Dios establece que sea un requisito ser bautizado para participar de la cena del Señor. Entonces, así mismo se tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebiere, oiga bien, en memoria de mí, decir, para recordar lo que he hecho por ustedes. Para recordar lo que he hecho por ustedes. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, oiga bien esto, que es importante, la muerte del Señor anunciaré, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, ¿por qué es importante celebrar la cena del Señor? Es importante, número uno, porque a través de los elementos que son parte de la cena, nosotros logramos recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Porque otra cosa es importante porque cada vez que lo hacemos, anunciamos la muerte del Señor a las personas que nos miran. A las personas que nos miran. Podemos reflexionar con ellos directamente lo que sucedió hace 2000 años por amor a nosotros, hermanos, hermanas, invitados, que tenemos invitados presentes. Por esto es importante celebrar la cena del Señor, porque cada vez que lo hacemos, anunciamos la muerte del Señor y lo seguiremos haciendo hasta que Cristo venga. Algo importante que se lee en el Evangelio de Mateo cuando se habla de la institución de la cena, y es que Jesús aterriza diciendo: y no beberé más el fruto de la vid con ustedes, con vosotros. Oye bien, ¿hasta cuándo? Hasta que estén conmigo allá en el cielo. Amén. Lo beberemos nuevo, allá arriba en el cielo. Es decir, Jesús está diciéndole, desde ahorita de Jesús ya no más volveré a celebrar la cena con ustedes, sino hasta que estén conmigo allá en el cielo. Preguntaba una persona en una ocasión: ¿y en el cielo será que se va a poder comer? ¿Será que se va a poder beber en el cielo? Jesús dijo que sí. Jesús dijo que sí. Y si Jesús dijo que sí, pues yo creo que sí. Porque, y si no, ¿para qué está diciendo que vamos a celebrar la cena allá con Él? Y Él está diciendo: no volveré a beber el fruto de la vid con vosotros, sino hasta que estemos allá en el cielo. Y hay otra pregunta que podemos sacar: hermano, ¿y de dónde va a sacar Jesús el fruto de la uva para hacer el vino? Pues yo creo que si Canaán tenía racimos de uva, que necesitaban 2 hombres fuertes con una buena tranca para cargar un racimo de uva, imaginemos entonces el tipo de uvas que hay en el cielo. Si Jesús dijo que hay, pues hay. Y vamos a tener que beber del fruto de la vid y celebrar la cena juntamente con Jesús ahí en el cielo. Esto es importante, pero yo llego hasta acá. De este tema hay mucho que hablar. Este tema es un tema bastante amplio en la Biblia.